Please be sure to monitor your emotional state while watching this video. Hello. Hello. About how many people are you with right now? Are you sure? Did you... Do you believe violence is ever justified? If you had to guess, how long would you say it would take to get from your front door to where you are right now? How far would you go to protect a loved one? What's your favorite color? Do you have any pets? How did your parents treat you as a child? Have you ever seen a dead body? What's your favorite color? What's 4 times 4? Do you cry at funerals? Were you happy or sad as a child? Are you happy now? Where are your parents at this moment? About how many people are with you right now? Thank you. Hola panas, no quería hacer esto para que entren directamente a la historia, pero creo que es necesario, ya que si no YouTube hará una pausa en la recomendación del canal solo por este video, así que mejor lo hago, y es decir lo básico: suscríbete, deja tu like, comenta algo y comparte este video, porque si no YouTube va a dejar de recomendar el canal y los videos, y eso no está piola. Sin más, aquí está el video. El audífono. Hace casi 2 meses, simplemente perdí la audición en mi oído derecho. Estaba caminando hacia la casa de un amigo, cuando de repente escuché y sentí un extraño, y luego todo en mi lado derecho se quedó realmente en silencio. Al principio, pensé que el problema estaba relacionado con una acumulación de cerumen, pero incluso después de una buena limpieza del canal auditivo, todo seguía sonando apagado y distante. 1 o 2 días después, sin mejoría, fui a mi médico, quien me recomendó ver a un especialista en oído, nariz y garganta, el otorrinolaringólogo me diagnosticó pérdida auditiva neurosensorial súbita, SSHL, que no es tan común en personas de tan solo 30 años. Me dijo que no había mucho que pudiera hacer por mí en ese momento, pero que la audición de 9 de cada 10 personas regresa a ellos, tan al azar como se había ido. Después de una semana o 2 programamos una cita de seguimiento para fin de mes, lo que me era después de 3 semanas. Era simplemente enloquecedor solo poder escuchar cosas de mi lado izquierdo. Tal vez hubiera sido más fácil si no fuera diestro, pero hacía las cosas tan simples como las llamadas telefónicas difíciles. Incluso me hizo perder el equilibrio hasta el punto en que me sentí mareado al cruzar una habitación. Para cuando tuve mi cita de seguimiento, no hubo mejoría. El otorrinolaringólogo dijo que era poco probable que mi audición regresara por sí sola en este momento, por lo que me recomendó que comprara un audífono. Al principio, estaba bastante desanimado por toda la experiencia, y debo admitir que me sentí más triste de lo que esperaba, pero una vez que el audífono estuvo en su lugar, todo eso desapareció. Estaba emocionado de haber vuelto a la normalidad después de casi un mes de sordera parcial. El audífono era cómodo, ergonómico y tan pequeño que nadie lo notaría realmente. Sin embargo, un par de días después de que comencé a usarlo, comencé a escuchar cosas que no podía escuchar con mi oído izquierdo. Comenzó con ruidos aleatorios, estática, silbidos e incluso fuertes conmociones no muy diferentes de los fuegos artificiales. Luego comencé a escuchar voces, en su mayoría risas y llantos, distantes al principio, pero pronto casi sonó como si estuviera en la misma habitación que yo. Me quitaba el audífono cuando esto pasaba y las voces se detenían, solo para regresar momentos después de que me lo volviera a poner en la oreja. Regresé al otorrinolaringólogo y le expliqué lo que estaba pasando, pero él no tenía ninguna explicación para mí. Supuso que el audífono estaba defectuoso, por lo que me recomendó que comprara otro para reemplazarlo. Lo hice, pero no resolvió mi problema. De hecho, las cosas se pusieron aún más inquietantes a partir de ese momento. Mientras que antes solo escuchaba sonidos inexplicables y risas o llantos incorpóreos, ahora escuchaba murmullos, palabras e incluso fragmentos de oraciones. Una noche, mientras estaba sentada sola en mi apartamento, escuché mi nombre. Casi me salgo de la piel. Era como si alguien susurrara en mi oído derecho.
Salté de mi asiento en el sofá y busqué por la habitación algo que pudiera explicar lo que acababa de suceder. Cuando crucé a la cocina, escuché la misma voz hablar de nuevo. Susurró directamente en mi oído. La conmoción de escuchar la voz por segunda vez, tan cercana y tan clara, fue tan significativa como cuando la escuché pronunciar mi nombre. Entré a trompicones en la cocina y me contuve antes de caer al suelo. Dijo la voz llanamente mientras recuperaba el equilibrio unos pasos dentro de la cocina. Esta vez no me tomó por sorpresa, pero ese mismo sentimiento de inquietud se hundió en mis entrañas como una piedra. Di un paso hacia la puerta de la cocina, de regreso por donde había venido. Era áspero, nasal y completamente desagradable, pero un deseo ardía debajo de él que no podía negar. Me mudé a mi sala de estar y me dirigí hacia mi dormitorio. La voz dijo una vez más, y sonó casi decepcionada. Me detuve y me volví para mirar hacia la puerta de mi casa, y cuando me dirigí hacia ella, la voz canturreó en mi oído derecho. Salí de mi apartamento y la voz habló una vez más, confirmando que me estaba moviendo en la dirección correcta. Dijo con un afán codicioso que no me gustó nada. Comencé a caminar por el pasillo hacia las escaleras, y la voz se repitió con idéntico celo. Escuché, mientras comenzaba a bajar las escaleras. Reiteró, ahora cada vez más emocionado mientras descendía al vestíbulo de abajo. Sin embargo, cuando salí de la escalera, escuché. Cargado de evidente decepción. Miré hacia la escalera detrás de mí. Había otro tramo de escalones que, lo sabía, conducían al sótano del edificio. Cuando me volví para pararme en lo alto de esa última escalera, la voz regresó con la misma avaricia y hambre. Di mi primer paso hacia abajo. La voz se hacía más fuerte a medida que descendía. Su entusiasmo crecía con cada paso que daba. Gritó cuando llegué al rellano en la parte inferior para pararme ante una puerta anodina con la palabra horno escrita en letras simples a la altura de los ojos. Chilló la voz mientras cerraba la distancia entre la puerta y yo. Extendí la mano para agarrar la perilla y sentí que el orbe de metal frío giraba suavemente en mi mano. La voz gritó con maliciosa alegría mientras abría la pesada puerta de metal. La perilla se convirtió en una brasa en mi agarre y sisé de dolor mientras apartaba mi mano. Miré para descubrir que mi palma estaba roja y una gran cantidad de ampollas palpitaban en mis dedos. La voz en mi oído derecho comenzó a reír con esa misma malicia cuando el movimiento llamó mi atención. Dentro del cuarto oscuro, vi la figura de un hombre, recortada contra el resplandor anaranjado y rojo de un gran horno de acero. No pude distinguir sus rasgos, pero parecía estar desnudo, y temblaba febrilmente mientras se sostenía el estómago con ambas manos. La risa horrible en mi oído derecho de repente impregnó el aire a mi alrededor, y ahora podía oírlo con ambos oídos. Estaba congelado en mi lugar, demasiado aterrorizado para moverme, mientras el rostro ante mí continuaba riendo como un maníaco. Una gota de luz roja iluminó brevemente la habitación, y vi que el hombre frente a mí estaba cubierto de pies a cabeza por las quemaduras más terribles que jamás había visto. ¿Qué partes de él que no estaban negras de carbón supuraron con sangre y pus? La luz roja se apagó por un instante solo para restablecerse un segundo después y, junto con ella, el rostro del hombre quemado. Cuando nuestros ojos se encontraron en el más breve de los destellos, y la expresión de su rostro pasó de tranquilidad a furia. La luz roja se apagó una vez más, y cuando regresé, él estaba parado a un brazo de distancia de mí. Retrocedí, lanzándome hacia los escalones detrás de mí. Lo escuché gritar con ambos oídos mientras subía las escaleras, subiendo 3 o 4 escalones con cada paso. Me llamó burlonamente mientras yo entraba en el vestíbulo hacia la entrada del edificio. Atravesé la puerta principal y salí a la calle, esperando encontrar al hombre quemado persiguiéndome, pero no fue así. Lo escuché susurrar en mi oído derecho, tan débil como lo había escuchado la primera vez que dijo mi nombre. Arranqué el audífono y lo tiré tan fuerte como pude en la noche. Fue entonces cuando noté que el dolor punzante en mi mano había desaparecido, y el enrojecimiento y las ampollas junto con él.
Pasé el resto de la noche durmiendo en mi auto, estacioné al otro lado de la calle y no regresé a mi apartamento hasta que el sol salió. Unos días después, la audición volvió a mi oído derecho.